Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en este viernes de la semana número 19 del tiempo ordinario, viernes 16 de agosto. Es una fiesta también importante en el calendario, la fiesta de San Jacinto de Polonia, pero aquí le damos seguimiento a las lecturas del orden correlativo según lo manda el calendario litúrgico. Hoy tenemos como trabajo estudiar a Monseñor Romero en esa terrible coyuntura que le tocó vivir respecto al entorno del golpe de Estado. El texto de hoy, el audio de hoy es largo, no lo voy a comentar tanto. Solo quiero invitarles a que veamos a Monseñor en esa coyuntura con la firmeza de un líder frente a otro líder histórico que es el ingeniero José Napoleón Duarte. La situación está efervescente, hay mucha violencia, hay muchos hechos lamentables, incluso de la intolerancia del gobierno, intolerancia de las fuerzas de la guerrilla, y Monseñor Romero tiene que hacer llamados, incesantes llamados, a la cordura y a la racionalidad, dialogar directamente con el ingeniero José Napoleón Duarte y que el ingeniero Napoleón Duarte lo llame a él esperanza para el pueblo. Esto no es cualquier cosa. Oigamos a Monseñor. Lunes 29 de octubre. Toda la mañana la pasamos en el Colegio Belén de Santa Tecla, junto con Monseñor Urioste, el padre Estrada, el padre Ellacuría, el padre Fabián Amaya, el padre Moreno y un experto de politología de la UCA, a fin de reflexionar en la situación actual política del país para tomar medidas pastorales oportunas. El politólogo nos explicó las revoluciones de Perú y de Bolivia para poder tener un marco de referencia a nuestra situación, y luego nos enfrascamos en el análisis de la situación del país. En la diversidad de opiniones encontré mucha riqueza de pensamiento, porque comprendí que tanto la Junta de Gobierno como las organizaciones políticas populares que están hoy en pugna con el gobierno tienen sus puntos positivos y también sus puntos negativos, y desde allí la posición de la Iglesia de animar lo bueno, de apoyarlo, tanto en la Junta como en las organizaciones, como también por el amor a la patria y por el bien de la justicia, reclamar contra aquellas cosas que estorban este proceso revolucionario que parece se ha iniciado. De todos modos, sentimos que hay algo nuevo y que tenemos que estar muy atentos a los signos de los tiempos. El día ha transcurrido en mucha violencia. Cuando pasábamos para Santa Tecla, estaban terminando de quemarse unas llantas puestas frente a la Basílica de la Ceiba, y hacia el mediodía hubo tiroteos en el centro, donde hubo también muertos. También por la tarde el ministro de Defensa me habló por teléfono para decirme que desde la catedral
procedían unos tiros hacia el Palacio Nacional, pero que los cuerpos de seguridad estaban con la consigna de agotar toda su paciencia y no repeler mientras no fuera absolutamente necesario. Y pedía una intervención mía en los habitantes de la catedral. Yo mandé al padre Sigfredo, quien se encontró allá con Monseñor Modesto López, rector de catedral, quienes habían andado viendo alrededor de la catedral y no notaron nada anormal, fuera de que la iglesia está ocupada, cerrada, y desde dentro sí salen consignas por los micrófonos en el sentido que ya es conocido de parte del bloque popular revolucionario. Hay incertidumbres en el ambiente, pero esperamos en el Señor que todo vaya saliendo bien. Los ministerios de Trabajo y Economía, que han sido ocupados desde hace ya varios días por el bloque, ha anunciado que saldrán hoy los rehenes, menos los titulares de los ministerios que seguirán en ese cautiverio. La YSAX me pidió un pequeño comentario a la situación y reprobé los actos de violencia y me alegré de la libertad de los rehenes, pero con ese mismo derecho de la libertad pedí que todos fueran rescatados a la libertad muy pronto. También se me preguntó sobre la situación de catedral y dije lo que ya he expresado, que no hemos notado nada anormal y que también la ocupación de templos, ministerios y otros escándalos no son constructivos, sobre todo cuando se está haciendo un llamamiento al diálogo. Invité a la creatividad política, a aprender el lenguaje político en vez del lenguaje violento, ya que hoy es un momento muy peligroso para usar la violencia en este ambiente tan explosivo, y en cambio es muy constructivo expresar en un pluralismo legítimo las opiniones de los diversos sectores del pueblo. Abogué nuevamente por la paz y por un camino más racional hacia la justicia y hacia la paz. La escuela Catarina Di Maggio, cuya directora es Sor Socorro, vino con una representación de alumnas a entregarme un cheque de 500 colones que en la escuela han colectado con actividades para ayudar a nuestra emisora YSAX. Sostuvimos una conversación muy simpática que es una completa solidaridad con el pensamiento de la iglesia. Por la noche me invitó el doctor Chávez a cenar junto con el ingeniero Napoleón Duarte, que está recién regresado de su destierro de Venezuela. Él fue candidato por el Demócrata Cristiano junto con el coronel Molina, que subió a la presidencia, según el rumor popular, por fraude, de modo que Duarte se consideró presidente durante todo ese periodo que vivió en el destierro. La nueva Junta de Gobierno ha levantado estos destierros y Duarte ha regresado. Allí, en la casa del doctor Chávez, vimos la conferencia por televisión del mismo ingeniero Duarte, que aludió con mucho elogio a mi persona como mantenedor de la esperanza del pueblo, y él se ofreció a colaborar desde el campo político en esta misma lucha del pueblo. Fue una conferencia muy sólida y de mucha esperanza. En la conversación viva con él también mantuvimos los distintos puntos de vista acerca de la situación actual del país, y el doctor Chávez decía que Duarte y yo éramos dos personas que en nuestro propio campo el Señor había suscitado para orientar a este pueblo. Por mi parte quiero agradecer estas honrosas apreciaciones y que corresponden a un cumplimiento de mi misión evangélica, así como estoy de acuerdo en que el ingeniero Duarte tiene dotes de líder y sin duda que es un hombre carismático para esta hora. Debe cuidarse mucho porque hay muchos enemigos que no quisieran que tuviera tanto arrastre en el pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Como hemos venido estudiando al profeta Ezequiel en esa doble dimensión, el anunciar el castigo del exilio, esto que sucedió en el año 587 antes de Jesucristo, pero también la misión de dar una esperanza de la reconstrucción. Hay que vivir el destierro
pero hay que hacerlo con la esperanza de la restauración. El profeta Ezequiel solo lo va a plantear, él no lo va a ver, lo verán otros. Son casi 50 años de exilio y yo quisiera invitarles a que le pusieran toda la atención cómo el autor, que ya dijimos que no es el profeta Ezequiel como tal, sino una escuela que quedó después de la acción del profeta, cómo esa escuela logró escribir lo que iba a suceder y también cómo le dio esperanza al pueblo de que ahora van al exilio, pero después hay una restauración. Estamos en el capítulo 16 del profeta Ezequiel, versículos del 1 al 15, el versículo 60 y el versículo 63, y dice lo siguiente: la palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás: así habla el Señor a Jerusalén. Por tus orígenes y tu nacimiento perteneces al país de Canaán. Tu padre era un arameo, tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer, el día en que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado. No fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de estas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, porque dabas asco el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu propia sangre, y entonces te dije: vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre que te cubría y te perfumé con aceite. Te puse un vestido bordado, te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello, coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Te alimentabas con la mejor harina, con miel y aceite. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Tu fama se extendió entre las naciones, porque tu belleza era perfecta gracias al esplendor con que yo te había adornado, oráculo del Señor. Pero tú te preciaste de tu hermosura y te aprovechaste de tu fama para prostituirte. Te entregaste sin pudor a todo el que pasaba y fuiste suya. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti una alianza eterna, para que te acuerdes y te avergüences, y para que en tu confusión no te atrevas a abrir la boca cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto del profeta Ezequiel se entiende mejor si comprendemos al profeta Oseas. Recuerda que el profeta Oseas, Dios le dijo: cásate con esa mujer, y el profeta dice: bueno, pero es una prostituta. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, cásate con ella, porque vas a ser símbolo de mi matrimonio, de mi alianza con este pueblo de Israel.
estoy casado, estoy matrimoniado, tengo una alianza con un pueblo que es prostituto, adúltero, fornicario, idólatra, eso mismo. Así se entiende esto que está escribiendo el profeta Ezequiel. Está diciéndole al pueblo, no valías nada. Dios te dio una dignidad, te hizo doncella, te hizo princesa, te hizo reina, y tú te prostituiste. Recuerde que el pueblo de Israel se comprometió con Dios en esa alianza en el monte Sinaí a ser pueblo de Dios, y Dios se convirtió a ser el Dios de ese pueblo. Es una alianza entre los dos, pueblo y Dios, Dios y pueblo. Pero en el camino, en el correr de los años, el pueblo de Israel se prostituyó yendo detrás de los dioses de Baal, el dios de los fenicios. Se fue detrás de los dioses de los edomitas, de los moabitas, de los cananeos, y ahora está en el exilio en Babilonia, y ahí tiene al dios Marduk, el dios de los babilonios. El profeta quiere que este pueblo que ha sido prostituta sepa que tiene a un Dios que le perdona todos esos pecados y lo quiere devolver, que lo quiera reconstruir. Pero se lo está diciendo ahora para que sepa que Dios siempre fue fiel y que el pueblo siempre fue infiel. De eso se trata esta lectura. El texto también lo podemos comparar con el profeta Jeremías. Cómo Jeremías pensó en un pueblo que, aunque había fallado y que Dios no le dio permiso a Jeremías de interceder por ese pueblo, pero Jeremías siempre guardó la esperanza de que iba a llegar el perdón. Por muy grandes que fueran los pecados, Dios siempre lo iba a perdonar. El evangelio de hoy, dijimos ayer, terminamos el discurso, el cuarto discurso que presenta Mateo, de los 5 discursos, igual que Moisés, que tiene 5 libros. Mateo presenta a Jesús dando 5 discursos. Ayer terminamos el cuarto y hoy vamos a las controversias. Capítulo 19 de Mateo, versículos del 3 al 12, dice lo siguiente. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separara? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es uno de los textos más polémicos que tenemos en la Sagrada Escritura. ¿Es lícito divorciarse o no es lícito? Usted y yo no podemos meternos en este programa a ser proselitista, ni a ser fundamentalista, ni a ser pro Israel. Yo solo quiero que nos enfoquemos en
la naturaleza que tiene el Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, y aquí están estos fariseos poniendo a prueba a Jesús, a ver si es cierto, según Mateo, a ver si es cierto que este Jesús verdaderamente es mejor que Moisés, el Moisés del Antiguo Testamento. Y para ponerlo a prueba le hacen esa pregunta. Cuando Jesús mide las intenciones, tiene que ir al origen. Al principio no era así. Pero entonces, ¿por qué Moisés? Bueno, es que Moisés hizo esto porque ustedes son duros de cabeza y duros de corazón. Pero al principio no era así. Yo les digo, ¿se acuerda en el Sermón de la Montaña? Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Ese yo les digo es la autoridad que tiene Jesús en este Evangelio de Mateo. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Aquí otra vez Jesús en Mateo está diciendo, yo les digo. No importa lo que dijo Moisés, yo les digo. Yo soy el nuevo Moisés. No lo dice el Evangelio de Mateo, pero las claves de lectura de Mateo llevan a eso. Jesús es el nuevo Moisés y está enfrentándose a los fariseos, y los fariseos lo ponen a prueba y salen trasquilados porque no pueden con el nuevo Moisés. El nuevo Moisés tiene una nueva ley. El nuevo Moisés tiene un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es la iglesia, es la cristiandad. En la cristiandad no existe el divorcio. Al principio no era así. Este texto no lo vamos a poder agotar, es demasiado denso y demasiado polémico. Me voy a limitar a decirles que este Evangelio de Mateo, en este trozo del capítulo 19, lo más importante y lo que más debemos rescatar es que Jesús, con su sabiduría, logró igualar la dignidad del hombre con la dignidad de la mujer. Antes de Jesús, la mujer no valía un centavo, no valía absolutamente nada. La mujer era propiedad del hombre. A partir de Jesús, no existe mujer propiedad del hombre. Los dos son una sola carne. Los dos tienen la misma dignidad. Y la parte final que nos narra hoy el trozo del Evangelio, la perícopa de hoy, ante la preocupación de los apóstoles, entonces no vale la pena casarse, no es fácil casarse. Bueno, unos nacen imposibilitados, otros son imposibilitados, y otros, aunque tengan la posibilidad, renuncian a esa posibilidad. Son los tres tipos de personas, hombres y mujeres. El que nace imposibilitado, aunque lo quiere inventar, no puede. El que ha sido imposibilitado, esto hace alusión a la cultura de los griegos, en donde el rey tiene un montón de esposas, y las esposas son cuidadas por hombres que las protegen, pero para poder cuidar el harem, se llama, para poder cuidar a las mujeres del rey, entonces los hombres tenían que ser castrados para que no hubiera ningún problema entre ese cuidador de las muchachas, de las doncellas, con el rey. Pero hay otros que, dice Jesús, por el reino renuncian al matrimonio y se consagran al reino. Son las tres clases de personas, y en el caso del Evangelio de Mateo estamos hablando de qué capacidad tiene usted, qué capacidad tengo yo para ser ciudadano del reino. Los fariseos no tienen la capacidad. Ellos andan buscando dónde pillar, dónde tentar, dónde provocar a Jesús para que Jesús caiga, que caiga en una trampa. Ellos no están posibilitados para el reino. Usted y yo sí, tenemos que vivir esa experiencia de ser ciudadanos y ciudadanas
de ese reino de Dios. Imposible agotar este contenido, lo vamos a dejar nada más planteado. Importante ver a Jesús cómo sobresale frente a estos fariseos, dándose a conocer verdaderamente como el nuevo Moisés. Vemos también, rescato la figura, como el nuevo Moisés viene y le da igualdad a la mujer en relación al hombre. Ni el hombre es superior, ni la mujer es superior. Los dos somos hermanos, somos compañeros, somos una sola carne, una sola persona, un solo ser. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.